Bueno, buen día a todos. Una mañana seminublada. Y da para hacer un problema de hidrostática. Eh, y se trata de los famosos manómetros. Los famosos manómetros de mercurio para medir presión son muy útiles. Bueno, fueron muy útiles en la época de Boyle, Marriott, allá por el 1600, pero más 1700 y pico. Eh, pero bueno, lógicamente sirven para medir la presión no solamente en líquidos, sino también la presión atmosférica, la presión de gases, la presión de émbolos que tienen algún gas determinado, que es una presión con un determinado volumen y temperatura. Obviamente considerando cuestiones de gases ideales, ¿no? Porque los gases no son ideales, son reales. No me voy a poner en detalle a diferenciar en este video qué es un gas ideal y gas real. Pero tenemos este problema, un problema simple, eh, parece simple, ¿no? Pero en realidad es simple, tiene muchos datos, tiene muchos datos. Si se ve bien, tiene muchos datos, es un manómetro que tiene una ampolla con un cierto líquido, bueno, después tiene una columna de mercurio, que es esta que está pintada en negrito, en rayita, y después tiene acá otro líquido conectado a una ampolla B. Bueno, las ampollas son una cuestión estética, porque lo que quiere decir las ampollas es que contiene un líquido que se desparrama hasta acá por esta manguera, ¿no? Por este cañito, después empieza el mercurio, y después del mercurio viene otro líquido que se conecta con la ampolla, que contiene todo el líquido ese, ¿no? Pero otro líquido, este líquido de acá es diferente al líquido, o sea, el líquido que contiene A, todo este tubo en A, es diferente al líquido que contiene todo el tubo en B. Son diferentes porque el dato del problema dice que tiene pesos específicos diferentes, densidades diferentes. Esto sí siempre es mercurio. Generalmente el mercurio se lo pone así, Hg, que es la nomenclatura con que aparece en la tabla periódica, ¿no? Un metal líquido. Ok, bueno, nos dan la densidad del líquido en A, que es este, el líquido que está acá. Voy a poner los datos acá abajo para que no me rompan las pelotas. El tema del espacio. La densidad del líquido en A es 8,4 kilonewton. Kilonewton. Vamos a ponerlo con K y N porque si no alguno se puede llegar a confundir con esto de las unidades, que hay que tener mucho cuidado por lo que me dicen los amigos. Kilonewton sobre metro cúbico, y la densidad en B, o que contiene la ampolla B y todo su tubo, es, perdón, ahí no se ve, es igual a 12,4 kilonewton sobre metro cúbico. Sí, es muy importante esto, observar las unidades, porque ya en realidad no son las densidades, son los pesos específicos. Yo le voy a poner Rho A y Rho B. ¿Por qué Rho A y Rho B? Porque ya están dados los pesos específicos. Cuando tengamos que calcular, miren qué tramposo que es, cuando tengamos que calcular por ley hidrostática de Pascal la presión, ustedes se acuerdan, todos nos acordamos, que es la densidad por la gravedad por la altura. Pero acá ya me dan el peso específico. O sea que no lo tengo que multiplicar por la gravedad. Ya está multiplicado implícitamente por la gravedad. Porque Claro. el peso específico es la densidad por la gravedad. Lo aclaro. ¿Y cómo me di cuenta? Por las unidades. Porque estas unidades me lo están dando en kilonewton sobre metro cúbico. Ahora, guarda, si me hubiese dado en unidades, por ejemplo, gramos sobre centímetro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico, esa es la densidad. Pero si te dan en newton sobre metro cúbico, bueno, en kilonewton sobre metro cúbico, uno tiene que ser suficientemente astuto de que eso no es la densidad, es el peso específico. Y en un problema de unidades eso podría ser la explosión
y hacerlo mal conduce a que me desaprueben. Por eso digo que esto es importante. Entonces, esto ya está en peso específico. Son los pesos específicos. O sea, ojo, son pesos específicos. Vamos. O una cosa es la densidad y otra cosa es el peso específico. Lo voy a aclarar. Observación. No tengo lugar ahí. Una cosa es la densidad y otra cosa es el peso específico. El peso específico es ρ, que es la densidad por la gravedad. Esto es importante. Guarda, porque con las unidades, si el tipo pone unidades y quiere todo prolijo y exacto, esto hay que saberlo bien. Y me doy cuenta por las unidades que maneja. Esto es importante. Rho es el peso específico, delta es la densidad. Acuérdense que delta, que la densidad se mide en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico. Y el peso específico, cuando se multiplica por la gravedad, va a quedar en newton sobre metro cúbico, kilonewton sobre metro cúbico, dinas, pues la dina no la estamos manejando, sobre centímetro cuadrado, sobre centímetro cúbico, bueno. Lo aclaro. Lo aclaro porque eso es importante. Bueno. El líquido manométrico de mercurio, bla, bla, bla. El peso específico del mercurio, más bien la densidad, no el peso específico, la densidad del mercurio. La densidad del mercurio no es el peso específico, ya lo estoy adelantando. Es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Yo ya me lo acuerdo así. Después lo podemos pasar de otras unidades, claro. No me interesa. Pero esa es la densidad del mercurio. Si lo multiplican por 76 centímetros, que son 760 milímetros de mercurio, equivalente a una atmósfera, eso va a dar 1013 hectopascales. Bueno, sí, eso va a dar. El peso específico también se puede poner como un alfa dado No, pero me gusta verticalmente, ¿no? esta. Sí, podemos ponerle Juan, Pedro, Ricardo. Está bien, podés poner la letra que quieras. Pero generalmente en la jerga física y matemática se lo pone delta. No hay problema. La letra que vos quieras. Si salgo con Patricia, es lo mismo que salir con Silvina, ¿no? Pero bueno, alguna me gusta más que la otra, pero no importa. Es una cuestión de preferencia. Podemos ponerle la letra que quiera, pero generalmente se pone delta como la densidad de mercurio. Ya está. Listo. Bueno, estuvimos hablando un poquito de todo esto que me pareció útil detenerme un poco acá. Ahora termino el problema. Dice el líquido manométrico, bla, bla, bla. Si la presión en B es 207 kilogramos kilopascales, la presión en B, bueno, se supone la presión en B. Se supone que acá está B, está la ampolla B y está todo el líquido acá. Se supone que yo puedo decir que acá es la presión que yo tengo, la presión en B, que es una presión manométrica medible, es 207, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? 207 kilopascales. Kilopascales, no un kilopascal son 1000 pascales. Acá la presión en B, es la presión que hace todo este líquido acá abajo, ¿no? Obviamente, los líquidos, como dijimos la vez pasada, transmiten presiones, pero bueno, acá hay una altura y eso hace que disminuir esta presión, si bien hace una presión, pero después lógicamente va a disminuir. ¿Por qué? Por este tramo de la altura que le va sacando presión, hasta que llega acá y después cae. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tenemos acá?
tenemos la presión en B. Lógicamente, en esta posición, a mí me gustaría saber cuál es la presión aquí. Lo vamos a llamar la posición B', que es la posición donde empieza el mercurio. Esa es la presión manométrica que yo necesito. La presión en B'. Ok. ¿Está? Sí, yo dije que los líquidos transmiten presiones, pero ojo. Acá hay una presión que me da el tipo 207 kilopascales. Pero ¿qué pasa? Después la columna de líquido se levanta. Si se levanta, va a disminuir esta presión. Y después, cuando llega acá, baja, ahí aumenta la presión. Bueno, esto es manejarlo intuitivamente, pero tiene que ver con la ley hidrostática de Pascal. Aumenta la presión porque ahí tendría que contar la atmosférica también, ¿no? Acá la atmosférica no va. Porque todo esto es líquido. Y esto también es líquido. La atmosférica no va porque está separado de la atmósfera. ¿Está? No, lo que quiero decir es esto es líquido. Hay una presión acá, que después, obviamente hay una columna de agua frente a la gravedad, es como que por la ley hidrostática de Pascal vamos a ver que la presión disminuye, y después cuando llega acá es mínima y después vuelve a caer el líquido. Vuelve a caer el líquido acá y acá aumenta en este tramo, y acá a acá aumenta la presión. O sea, de acá a acá disminuye la presión esta. O sea, presión B menos la altura por la densidad por la gravedad, ¿no? Eso por la ley hidrostática de Pascal. Entonces, presión B menos la densidad de este líquido por la gravedad por la altura, y ahí calculo la presión acá. Y después de acá en más, aumenta, porque acá el fluido cae. También por la ley hidrostática de Pascal. Lo digo intuitivamente, pero ahora hacemos la cuenta, claro. Pero bueno, tranquilo, tranquilo. La ley hidrostática de Pascal es la clave, la ley fundamental de la hidrostática para fluidos, obviamente. Los fluidos están estáticos, por eso se llama ley hidrostática. Y es fundamental porque es fundamental, es importante para este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, presión en B, presión en B'. Acá lo mismo de este lado. No sé cuánto es la presión en A. Pero bueno, no importa, la dibujamos con una linda flechita. Y yo no sé cuánto vale, que es lo que pide, claro. Entonces, el líquido sube, le cuesta subir, por la ley hidrostática de Pascal, acá la presión va a ser menor que la presión en A, y después vuelve a caer un poquito y ahí aumenta. Pero bueno, justamente lo que me importa, acá que lo vamos a llamar A', lo que me importa es la presión en A'. Me importa la presión en A'. ¿Está? En esta posición. ¿Vamos bien? Este es el diseño. Y ahora, como lo dije intuitivamente, ahora lo voy a hacer analíticamente, aplicando la ley fundamental de la hidrostática de nuestro amigo Blas Pascal. Y lo vamos a hacer así. Ustedes en hidrostática y en hidrodinámica pueden tomar, y en mecánica también, claro, pueden tomar el sistema de coordenadas donde se les antoje, donde quieran y donde puedan. Yo le voy a tomar el sistema de coordenadas, qué sé yo, lo puedo tomar acá abajo, miren. Lo puedo tomar acá abajo. ¿Vieron esta línea que dibujé acá abajo? Lo voy a tomar como de 0 metros. Esto para mí 0 metros. Y todo lo voy a referir al 0 metros. Por eso el tipo da tantas medidas, tantas distancias. Pero lo tomo ahí, o lo pueden tomar donde ustedes quieran, claro. Entonces, Sí, sí. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, este es nuestro sistema de coordenadas. Este es nuestro eje X. Y el eje Y, obviamente, es el que va para arriba. No quiero borrar la flor. ¿Está bien? Este es el 0 metros. De acá, altura. Posición en X. Ahí me indica el 0 metros. Y todo lo voy a referir respecto a eso, aplicando la ley hidrostática de Pascal. ¿Cómo lo aplico? Bueno, con lo que ya sabemos, la ley hidrostática de Pascal, ¿qué dice? La ley hidrostática de Pascal dice que la presión
en B, esta flechita hermosa, que está acá, menos la presión en este punto B', o sea, la diferencia punto a punto de las presiones, es la densidad por la gravedad por la altura. Pero ojo, acá tenemos el peso específico del líquido en A. Entonces no necesito multiplicar por la gravedad. Se supone que esta es la densidad del líquido A multiplicada por la gravedad me da el peso específico en A. Ojo, lo hace a propósito. Entonces, yo tendría que calcular la altura H. ¿Quién es la altura H? Hay que verlo en el dibujo, bárbaro. Vamos a verlo en el dibujo. ¿Quién es H? Vamos. H va a ser la diferencia de altura. Se supone que la altura en B, ¿cuánto vale? La altura en B vale 0. Porque estoy en 0 metros. La altura en B' es 5 metros. Claro, sería esto de acá. Vamos a tratarla de aplicar y lo mejor posible, claro. Con la mejor prolijidad posible, ¿eh? ¿Está bien eso? Esta es la altura en B. Sería la altura en B'. Espero que salga bien el video. ¡Ey! Ahí está. ¿Se ve? Sí. Entonces, esa altura hay que sacarla. Muy bien lo que dijo Andrés. Gracias. Es altura en B' es esto de acá y él lo que observó que son 3 metros. Por lo que yo digo en el dibujo, así lo dibujó el tipo. Sí. Sí, ¿no? Sí, son 5 metros. 3 más 2 son 5. O sea, serían estos 2 metros, más estos 3 metros, 5 metros. Muy bien, gracias. Y ahí ya nos adelantamos. Acá. Perdón, esta es la densidad en B, perdón. Estoy de boca. Y esta es la altura B'. Ah, el B' lo pongo acá, porque es el B' de B. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve? Sí. Bueno, y ahora hay que calcular. Bueno, pero en realidad no me piden la presión en B', pero la necesito para lo que después tengo que calcular. Despejo B', ¿no? B'. Hoy estoy mal con la palabra. Y acá despejo. Si despejo es la presión en B menos la densidad, bueno, menos el peso específico en B, vamos, por la altura B'. Este es el valor de la presión en B', despejando, hay que saber despejar, no voy a mostrar eso, porque ya uno ya lo sabe hacer. Si no sabemos despejar, estamos en el horno. Después, una vez que calculamos esto, hay que calcular lo otro. La presión en A'. De la misma forma, aplicando la ley hidrostática de Pascal, claro. Como lo hacemos, haciéndolo como lo hicimos acá. Y en azul, lo hacemos en azul. Necesito la diferencia de alturas. Entonces, lógicamente, muy bien, ahora ya, altura en A no va a ser 0. Altura en B sí valía 0, pero altura en A no vale 0. Entonces, acá vamos a medir la altura en A. ¿Cuánto vale la altura en A? 3 metros. Sí, 3 metros. Muy bien, gracias. Gracias. 3 metros. Y esta altura en A', ¿cuánto vale? Bueno, quiero hacer un dibujo. Quiero hacer prolijo, por favor. Ah, es esta altura. Esta alturita que acá. Ah, esa altura es altura A'. O sea que es igual a... vamos a ver los datos. A ver. Ah, mira vos. Va a ser 3 metros más 2 metros más 400 milímetros. 400 milímetros son 40 centímetros. Exacto. O sea, 0,40 metros. ¿Está bien? ¿Me explico? Voy rápido.
Por ahí estoy acelerado. No, está bien, está bien. Perfecto. Entonces va a ser 3 más 2, 5. 5 más 40 milímetros, que son 40 centímetros, que son 0,40 metros, son 5,40 metros. Ya está. Lo dije, lo expresé. Bueno, y ahora hay que hacer un cálculo parecido como el que hice acá, pero de este lado. Buenísimo. Muy lindo problema. Disfrutable. El tema que ahí cambia porque no tenemos la presión en A. Claro, no importa, pero se combinan las ecuaciones y sale para ahí. Claro. Entonces vamos a hacerlo acá también, de este lado. Voy a borrar esto del peso específico, ya está, esto ya lo sabemos. Necesito el lugar. Ya sabemos que los pesos específicos, el chiste, densidad Sí. por haber peso específico, pero necesito el lugar, lamentablemente. Y creo enfocar bien allá abajo. Bueno, listo. Lo mismo, a ver, el mismo manejo, pero con A. Es como reemplazar acá por A y todo por A. Y sigue lo mismo, lógico, presión en A, menos presión prima en A, es igual a densidad en A por la gravedad, por la altura en A. Pero ya sabemos el chiste, altura prima, perdón. Ya sabemos el chiste que esto es el peso específico en A, que ya me lo da como el dato del problema. Es el dato del problema. Bueno, listo. Sí. Despejando, me queda algo similar. O sea, presión A prima, presión en A, menos el peso específico en A, bueno, por altura prima. Buenísimo. Gracias. Hay que hacer esta cuenta. Me falta un paso y termino. El paso Una que consulta. sí, Esa SHB' sí, es la diferencia de altura que hay entre la presión B' y la presión B, ¿no? claro. Siempre es así, es la diferencia de alturas entre Sí. la presión. Sí, totalmente. Y vamos a ver a futuro cuando veamos hidrodinámica que la ley de hidrostática de Pascal está metida en la ley de Bernoulli. Absolutamente. Muy bien. La Perfecto. diferencia, si hacia la ley de Bernoulli le ponemos velocidad cero, obtenemos la ley hidrostática de Pascal. Porque si la velocidad cero es un fluido estático. Por lo tanto, recupero de Bernoulli con velocidad cero, recupero la ley hidrostática de Pascal. Sí, siempre la diferencia de altura. Muy bien. Eso es pensar físicamente. Entonces, una vez que tengo la presión en B' y la presión en A', ya está. Buenísimo. Buenísimo. Porque estas diferencias de presiones entre presión A' y presión B' hace de que, ¿no?, la U de mercurio se desvíe. O sea, lo que quiero decir que si uno observa esto así, atentamente, se supone que la presión B', intuitivamente hablando, la presión B' es mayor que la presión A', porque el tubo en U, el tubo U de mercurio, se desplaza hacia la izquierda. ¿Me explico? Sí. Entonces es intuitivo pensar que presión A' tiene que ser superior, la presión en B' tiene que ser superior a la presión A', porque si no, no giraría en este sentido, tendría que girar en el otro. Si gira, si estaría más elevado, no de este lado, sino de este lado, o sea, si el mercurio O gira, quedarían a la misma altura. claro, exacto. Si giras en este sentido, la presión en A' sería mayor que B'. Mayor. Como dice Andrés, si las alturas son iguales, si las alturas si fuesen iguales, ¿no? Sí. ¿No? Entonces las Queda a la misma presiones altura. van a ser iguales. La presión A' va a ser igual a la presión B'. ¿Eso es lo que quisiste decir, Andrés? Sí. Muy bueno, Sí. muy bueno, eso es física. O sea, vuelvo a repetir lo que dijo Andrés, si estas dos, esta columna en U, digamos, este tubo en U, que tiene mercurio, están a la misma altura, no como acá que están a diferente altura, están a la misma altura, significa que la presión en A' va a ser igual a la presión B'. Pero, como giró así, hacia la izquierda, la presión en B' tiene que superar a la presión A'. Muy bueno, inteligente. Entonces,
Según el gráfico, bueno, según el dibujo, ahí se ve bien, según el dibujo, implica que la presión en B' es mayor que la presión en A'. Por eso se desvía hacia la izquierda el mercurio. Vamos. Entonces ahora lo que hay que hacer es la diferencia punto a punto de presiones. También aplicando la ley hidrostática de Pascal, por supuesto. Lo que voy a hacer, entonces, es la parte final. Presión B' menos presión A' es igual a, ¿qué cosa? A la diferencia de altura, como dijo Facundo. La diferencia de altura se ve acá. Esta es la diferencia de altura. Manométricamente, digamos, de la U de mercurio, de la columna de mercurio. Esa diferencia de altura es esa delta H que necesito sacar. ¿Es eso que dijo, que estuvimos hablando con Facundo, que me preguntó? Siempre la ley hidrostática de Pascal es la diferencia punto a punto de las alturas. Entonces, punto a Una punto de consulta las... más. Ahí, ¿no? Una consulta. Sí. ¿Por qué tomás primero presión B' que presión A'? Acá está. ¿Por eso? Sí. Porque si no la diferencia te va negativa, digamos. Pero, o sea, yo puedo tomar cualquiera de los dos primero. No, Bueno, sí, podés tomar cualquiera de dos primero. pero me va a El dar signo, negativo, ¿no? sí, claro, tendrías que poner un signo negativo del otro lado. Claro, claro. Pero Bueno, podrías hacerlo. Es complicarse algebraicamente, ¿no? Pero sí, sí. Es Entonces factible. la altura en A' sería 2 metros No, más es la 400 diferencia que milímetros. necesito sacar. Miremoslo geométricamente. ¿Cuánto vale esta diferencia? Acá por lo que dice el dibujo son 400 milímetros. Sí. Ya está, son eso. O sea, esta diferencia de altura no es otra cosa que los 400 milímetros. Voy a hacer un poquito de lugar, ¿no? Ya. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí. Estos 400 milímetros que me molestan mucho No, son porque, 0,40 claro, metros. no había entendido bien eso y yo ya estaba por tomar 3 metros más 2 metros No, más los 400 milímetros y en realidad lo tengo que mirar desde la superficie del otro. no. Y acá pongo la densidad de mercurio por la gravedad, por ese delta H, que son estos 0,40 metros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, reemplazar presión en... Acá está. Una vez que tengo esto, tengo que reemplazar, lo voy a decir rápido. Esto lo reemplazo acá, y esto de acá, PA', lo reemplazo allá. Lo reemplazo en ambos lugares. Va a quedar una diferencia, y ahí voy a despejar la presión en A. Porque la presión en B la tengo. Y bueno, hay que hacer esa cuenta. ¿Me explico? sí, se entendió. Combinando ecuaciones sale. Ustedes no se asusten. Uno de los dos preguntó, creo que de Facundo. O Andrés, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Ah, pero no tengo esto, no tengo lo otro, no importa. Ustedes sigan trabajando con las ecuaciones que en algún momento se combinan. Faltan 10 minutos y se termina el video. Ya termino igual. Se combinan las ecuaciones y ya está. No hay problema. Bueno, ahora lo hago rapidito acá arriba y ya está. La densidad de mercurio es 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Después uno lo pasa de unidades, ¿no? A kilogramos sobre metro cúbico. Eso se lo dejo a ustedes. Y bueno, borro acá. Y hago la combinación, despejo la presión en A, que es lo que pide el problema. Listo, después hagan las cuentitas. Bueno, lo voy a hacer cuidadosamente. Hay muchos datos que da el pedo, ¿no?
Lo hace a propósito, ¿no? El tipo, o sea, para marear. Sí, sí. Lo hace para marear, no se asusten por eso. Ustedes apliquen siempre la ley de los tres. Lo hace a propósito para que sepan aplicar la ley, nada más. Ahora reemplazo, ¿no? Esto acá y esto allá. Listo, vamos. Así ya termino. El Zoom no me deja más de 40 minutos. Está bien, pues tampoco era un problema tanto como para estar todo el día. Pero que me dé tiempo a terminar esto, por favor. Igual ya se entendió. Altura B' 5 metros, bueno, después reemplazan, claro. Son inteligentes. Así que, presionen A. Acá estoy reemplazando esta porquería. Vamos. Sí. Interesante. Bueno, ya están todos los datos que hay que reemplazar. Lo que hay que despejar es PA. Bueno, un poquito de cálculo. Acá distribuyo. Y bueno, es un poco de cálculo nada más. A menos por menos más. ¡Vamos! Bueno, ahora sí. Despejo de acá, despejo PA y ya está. Si despejo PA, saliendo PB y los demás datos, va a quedar así. Despejando, ¿no? Esto que está restando, lo paso sumando, y esto que está sumando, lo paso restando. Ese cuentito de colegio ya lo sabemos. Presión en B, menos esto, por altura B', menos la densidad de mercurio, por la gravedad, por delta H, más el tipo de Na, por altura prima, que ya lo sabemos que son 5,40 metros. Listo. Este es el resultado final. Y ahí terminó el chiste. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Después hay que reemplazar por las unidades y ya lo hacen. Bueno, espero que les haya gustado y vemos en el próximo video otro problema. Así que corto y volvemos.